No han pasado ni siquiera 10 horas y esta entrevista que le hace Tucker Carlson a Putin ya tiene decenas de millones de reproducciones. No sé si se enteraron, pero antes de que esto suceda, ayer salieron los medios, salió la CNN, salieron políticos a insultar a este pobre Carson, a decir que no iba a volver a Estados Unidos, a querer vetarlo, a decir que iban a ser puras mentiras, etcétera, etcétera. Pero finalmente la entrevista se dio y ya ven, es más que un éxito imparable. Tú ya no puedes utilizar los viejos trucos de los medios de comunicación para tratar de tapar noticias o información. Lo que sucede por las redes es casi imparable. Por ejemplo, al mismo tiempo que este señor estaba entrevistando a Putin, se le ocurrió dar una conferencia de prensa a Biden, probablemente para bajar un poco la audiencia de esto. Pues que eso ya no importa, porque las redes sociales son anacrónicas, es decir, la cosa queda grabada y tú la puedes seguir viendo. Ahora vámonos al fondo del asunto. ¿Qué pasó en esta entrevista? Pues que Putin demostró un par de cosas muy importantes. Para empezar, que es un presidente que está en un nivel mucho más elevado que el actual presidente de Norteamérica. Tanto en liderazgo, en conocimiento, en coherencia, en racionalidad, dio una lección. Después él fue muy paciente, empezó dando una larguísima clase de historia que no dejó que Tucker Carlson lo interrumpa y le explicó cómo fue el desarrollo de la historia de esta zona ruso-ucraniana, incluyendo la época de la Unión Soviética, pero desde el siglo XII más o menos. Así que dejó todo muy claro, bien sentadas las bases y ahí empezó su argumentación. Y hablaron de muchas cosas. Hablaron del Nord Stream, o sea, del gasoducto que volaron, según el mismo Putin, lo más probable es que haya sido la CIA. Hablaron de la guerra de Ucrania, por supuesto, y de las razones que él tiene, que es básicamente la expansión de Ucrania y una guerra que empezó en 2014 en Ucrania, una especie de guerra interna sobre dos zonas rusófanas. Entonces él dice, yo no inicié esta guerra, sino ataqué para tratar de detenerla. Bueno, eso es lo que este hombre dice. También hablaron de inteligencia artificial y dijeron que si la humanidad no se une para controlar a la inteligencia artificial, vamos a entrar en un grave peligro. Y yo estoy muy de acuerdo con sus palabras. Y bueno, finalmente los norteamericanos ahorita están enloquecidos. Entran a X, es decir, al ex Twitter, o incluso aquí en el mismo TikTok. Es una barbaridad lo que están, las reacciones que ha causado en Norteamérica, ¿no? De frustración, de decepción de su propio gobierno. Otros obviamente muy cerrados y siguen diciendo que Tucker es el malo, que Putin es el malo y que ellos están como siempre solucionando los problemas del mundo a miles de kilómetros de casa, ¿no? Así es la cosa. Pero yo pienso que esta entrevista, más allá de que es un récord histórico de audiencia, va a cambiar muchas cosas. Es una entrevista histórica y fundamental. Así que si la pueden ver, tienen que verla. Dura 2 horas, pero vean los cortos.